Cristianos, hoy tenemos una parábola que en realidad es la más difícil de comprender de todas las predicaciones que Jesús hizo. De hecho, cuando terminamos de leer, y si realmente le pusiste atención, terminamos arrascándonos la cabeza. ¿Cómo fue esto? Abre tu corazón, abre tu mente, para que la palabra de Dios haga un impacto en tu vida espiritual. Es Jesús que en esta parábola nos quiere enseñar cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Y en realidad es totalmente distinto como tú y yo pensamos. Y empieza con esta historia de este propietario de una viña. Y lo conocemos perfectamente. Muy de madrugada se levanta y va a contratar trabajadores. Y les promete un denario. Después va a mediodía y contrata diciéndole: voy a pagarle lo que es justo. Luego a las 3 de la tarde. Y luego faltaba una hora para que terminara el día. Él contrata a otros para que trabajen una hora. Y llega el tiempo de la paga. Rápidamente le dice a su administrador: págales empezando por los que llegaron al último. Y recibieron un denario. Y rápidamente la mente de aquellos trabajadores que trabajaron 9 horas dijeron: esto se va a poner muy bueno. Si a esto le pagaron un denario por una hora, imagínate cuánto nos va a pagar a cada uno de nosotros. Y ándale, recibieron también un denario. Y rápidamente se enojaron, se molestaron. Y estoy seguro que los que estamos aquí, de una manera u otra, decimos: pues suena injusto esto. ¿Cómo es posible de que unos hombres trabajaron 9 horas soportando el peso del sol y trabajando de una forma extraordinaria para que otro llegara al final de la hora, y quizás ni siquiera una hora, 45 minutos trabajó y recibió exactamente lo mismo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? Incluso un niño o una niña que tenga el menor sentido de justicia te va a decir: eso no es justo. No está bien. Claro que no. Y Jesús le encanta decir esta parábola, que la verdad no tiene nada de lógica de un concepto humano. Y rápidamente dice el propietario del viñero con esta respuesta: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos que te pagaría un denario? ¿Que no puedo hacer lo mío con lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Después de escuchar esa respuesta, tú dices: ah, sí, tiene lógica. Ahora sí, ya comprendo. ¿Verdad? No, claro que no. No se entiende. No lo comprendemos. Y prácticamente como humanos no lo entendemos. ¿Acaso la forma de pensar de esos trabajadores era diferente a la forma de pensar de este propietario? Claro, lo vemos en este evangelio. Entonces, la forma de pensar de nosotros es totalmente diferente a la forma de pensar de Dios. Claro. Y lo vemos en la primera lectura, que prácticamente la primera lectura dice el profeta Isaías: mis pensamientos no son tus pensamientos. Mi forma de hacer las cosas no son las mismas de la forma de hacer las cosas que tú lo haces. Por lo tanto, lo que yo hago es totalmente distinto. Isaías no lo dice. ¿Cómo podemos aprender de estas dos lecturas? Y prácticamente podemos sacar dos perspectivas. La primera perspectiva: la justicia de Dios. ¿La ley suprema? Sí, claro, en absoluto. ¿La ley suprema es la misma la ley que tú y yo hacemos aquí en este mundo? No.
Muy difícil. Claro que no. ¿La forma de evaluar de Dios es la misma que tú y yo hacemos? No, definitivamente no. ¿Cómo podemos comprender esto? Vamos a hacer una analogía. La misma diferencia que hay de un niño o una niña de la forma de pensar de sus propios padres, es exactamente lo mismo la diferencia que hay en la forma de pensar tuya y mía y la forma de pensar de Dios. Completamente distinto. Un niño o una niña se puede sentir explotado, abusado por su propio papá y propia mamá porque lo está mandando a limpiar su cuarto, o a recoger su ropa, o cortar el pasto, o ponerse a estudiar, o ir a la escuela, o practicar un deporte. Y prácticamente un niño o una niña se puede sentir de lo que está haciendo papá, mamá, es injusto, es porque el niño o la niña, un niño o una niña, o un joven o una joven, lo puede ver injusto. Esa misma forma de pensar también es la forma de pensar muchos de nosotros. Y prácticamente vemos cosas que nos están pasando que son injustos, que prácticamente podemos reclamar exactamente como hicieron estos trabajadores que llegaron de madrugada al viñedo. Cosas malas le pasan a las personas buenas. Claro, lo vemos todos los días. Ponte a pensar en los huracanes que han llegado. Hasta ahorita ya vamos en el beta, tocando los mismos puntos. Pobre gente de Nueva Orleans, de Alabama, de Florida. Ponte a pensar en el fuego que hay en 3 estados, California, Oregon y Washington, que prácticamente el humo está llegando hasta Europa. La persona que están respirando ese humo es como si estuvieran respirando 20 cajetillas de cigarros diario. Dañino. 6 meses, hoy cumplimos 6 meses, que hubo un encierro, no solamente en el país, en todo el mundo con COVID-19. Es increíble estar presente en funerales diarios. Es increíble tener una conversación con personas a través del teléfono que están viendo a su abuelito o a su abuelita morir, porque es la única manera que ellos pueden verlo. Personas buenas que le están pasando cosas muy malas. Y tú bien sabes, al pensarlo, lo dices, es injusto. Y dices, esto no es real, esto no está bien. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Y muchos de nosotros podemos defender a Dios. No es la decisión de Dios. No lo está permitiendo, es parte de toda la ley de la naturaleza. Pero Dios es el creador de las cosas. Y sea como sea, Dios es partícipe de estos acontecimientos no tan buenos que estamos viendo. ¿Qué podemos hacer? La justicia de Dios no es la misma justicia de nosotros. La forma de pensar de Dios no es la misma. Aunque tú y yo no veamos más allá, no tengamos el concepto de realidad, de todas las implicaciones que hay, las consecuencias que van a haber, aunque no las veamos porque no podemos, pero Dios sí. Dios sí lo ve y puede ver que cosas buenas pueden salir de cosas que tú y yo vemos malas. De la misma forma que tu hijo o tu hija prácticamente te está diciendo, estás abusando de mí por el simple hecho de ponerme a limpiar mi cuarto, quizás tú y yo le estamos reclamando a Dios y estamos siendo niños porque solamente vemos una parte de la realidad. ¿Y saben qué? Es su ser humano. Jesús en esta parábola nos está invitando, aunque no veas totalmente la realidad
de las cosas que están pasando, confía en Dios. Ponte en las manos de Dios, que Él sí puede ver las cosas. Segunda perspectiva. Dios no está en el sistema de recompensa. Escúchalo bien. Dios no te está viendo cómo te comportas para bendecirte. Dios no te está viendo cómo estás mal comportándote para castigarte. No es ese Dios que tú y yo creemos. Dios dice exactamente: hago salir el sol para los buenos y para los malos. Dios no está en ese sistema. Y de una forma hemos aprendido que si yo vengo a misa, si yo me confieso, si yo rezo el rosario o hago una novena al Santo Judas Tadeo, entonces voy a recibir una gracia de Dios. Dios no es así. Dios no está en ese sistema. Dios nos va a dar lo que necesitamos para salvarnos, sí. Dios nos va a dar lo que necesitamos para ser felices, sí. Dios nos va a dar para que tú y yo pasemos por ese peregrino para llegar a la casa del Padre. ¿Nos va a ayudar? Sí. Pero jamás nos va a dar lo que queremos. Va a ser muy difícil eso. Sí nos va a dar lo que necesitamos. Cuando tú y yo venimos a misa, no es para ganar puntos. No es para hacer un trueque. Venimos a misa porque queremos tener una relación íntima con Él. Desgraciadamente, tú y yo hemos enseñado a nuestros hijos, porque así lo aprendimos, ese sistema de recompensa. Y no les hemos enseñado a disfrutar el camino de cruz y de sacrificio para llegar a la recompensa. Tenemos 6 meses caminando con una cruz que es pesada. Hemos caminado por 6 meses viendo a personas que conocemos que han muerto. Un pariente, el abuelito, la abuelita, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, una niña recién nacida. Tenemos 6 meses y podemos decir: no es justo, Dios. O vamos a ser adultos y vamos a vivir este momento difícil que estamos trabajando quizás 9 horas diarias, soportando el sol, soportando las inclemencias del tiempo, dando todo lo que tenemos y hacerlo de una forma extraordinaria, para que al final de la vida podamos recibir la gloria de Dios. Eso, mi hermano, es lo que nos hace ser cristianos. Este evangelio está hecho para que tú y yo pongamos los pies en la tierra, aceptemos las cosas malas que nos están aceptando y podamos confiar totalmente en Dios, porque estamos en sus manos.